Bien, en esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de la distribución normal estándar, siempre del libro de Johnson and Kubi, ya que tiene algunos ejercicios bastante interesantes y no tan difíciles de entender. Bien, entonces vamos a leer el ejercicio que dice de la siguiente manera. Dice, dependiendo de dónde vive usted y la calidad de la asistencia diaria, los costos de la asistencia pueden variar de 3.000 a 15.000 al año o 250 a 1.250 dólares al mes para un niño, y luego aquí nos da la fuente donde se obtuvo la información. Nos dice algo bien importante ya para aplicar este tipo de ejercicios, y es que nos dice que están normalmente distribuidos. Eso es lo primero a ver, porque dependiendo de eso podríamos aplicar o no la tabla de distribución normal. Y la otra información que nos debe proporcionar, o de alguna manera deberíamos de obtener, porque la distribución normal se caracteriza por tener una media, aquí vemos que nos da el valor de la media, y además una desviación estándar. Puede ser que si no nos den la desviación estándar nos den la varianza, pero en ese caso sabemos que para sacar la desviación típica simplemente obtenemos la raíz cuadrada para que nos dé el valor de la desviación estándar o desviación típica. Y nos hace las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de centros de asistencia diaria costarán entre 7.200 y 10.800 al año? Luego nos da otros intervalos que se resuelven pues básicamente de la misma manera. Entonces lo primero a tener claro, volviendo a recordar, es tener para este tipo de ejercicios la media aritmética y luego tener también la desviación estándar o desviación típica. Entonces acá tenemos, en este caso, como sería para una población, este va a ser la letra U, van a ser aquí 9.000 y nos va a dar la desviación típica para este ejercicio, que es 1.800. Bien, entonces tenemos aquí los valores, recordando aquí son dólares. En este tipo de ejercicios, debido a que nosotros trabajamos con la desviación estándar, que tiene una media igual a 0 y una desviación típica igual a 1, pero acá nosotros tendríamos que obtener, si no tuviésemos esta forma de cómo hacerlo, tendríamos que sacar su propia tabla para estos valores, lo cual sería bastante pues tedioso, y aparte que requeriría algunas otras herramientas del cálculo, ya que, como recordamos, el valor de probabilidad que se obtiene para cualquier valor, en este caso z, es el área bajo la curva. Entonces ahí tendríamos que hacer uso de herramientas de cálculo, si solamente pudiéramos trabajar con estos valores. Pero en estadística existe una tabla que es la que nosotros utilizamos siempre. Es decir, a lo que vamos es a que, si bien no podemos obtener la tabla para estos valores, sí podemos hacer lo que se llama estandarizar, es decir, pasar de acá, de estos valores, hacia una distribución normal estándar, que sería esta. ¿Cómo lo hacemos? Para eso hay una fórmula en la cual cada valor se estandariza. Entonces, para estandarizar cada uno de estos datos, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Y más arriba en el mismo libro nos aparece la fórmula que vamos a utilizar, aunque es en cualquier libro de estadística lo pueden encontrar, o incluso buscando en internet. Entonces, para convertir o estandarizar más bien un valor, lo que hacemos es tomar el valor que queremos estandarizar, que lo representamos aquí por una X, menos la media aritmética, que es lo que nos da el ejercicio, sobre la desviación estándar. Noten que aquí aparece, esta sería la media aritmética poblacional y la desviación estándar o desviación típica. Bien, entonces vamos a ocupar esa misma fórmula para nuestros ejercicios. La voy a escribir aquí porque la vamos a utilizar. Esto va a ser X menos la media poblacional entre la desviación estándar. Y entonces esto va a ser igual al valor Z. Acá voy a borrar.
sería el valor Z. Muy bien, entonces en el primer literal tenemos que nos pide los valores entre 7200 y 10800 al año. ¿Qué hacemos? Lo primero sería entonces estandarizar cada uno de esos puntajes. Vamos a llamar Z1 y esto sería 7200 menos, en este caso, la media que nos da 9000 sobre 1800. Ahora simplemente habría que usar ahí una calculadora para poder encontrar la respuesta. Vamos a tener entonces 7200 menos 9000, cerramos paréntesis y esto lo dividimos entre 1800, que es la desviación. Eso nos da menos 1. Aquí no nos debe preocupar si está bien hecho el proceso que nos dé valores negativos o positivos, ya que esto se interpretaría como valores a la izquierda de la media aritmética y valores a la derecha, que es lo que se espera en una distribución normalmente distribuida, ¿verdad? O sea, no vamos a tener solo valores positivos ni solo valores negativos. Entonces acá es normal ese dato. Luego vamos a ver cómo se interpreta. Z2 sería de la misma manera, el otro puntaje va a ser 10.800. Entonces acá vamos a tener 10.800, este está por encima de la media, así que nos tendría que dar positivo. Menos la media, que es 9000, entre 1800. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacer el mismo proceso. 10.800 menos 9000, cerramos paréntesis y dividimos entre la desviación estándar. Esto nos da 1. Noten que entonces aquí nos da 1 positivo. Si hiciéramos la gráfica, bueno, nos vamos a aprovechar de esta misma imagen, tendríamos que los valores que nosotros andamos buscando, de acuerdo a esa distribución, deben estar entre z igual a menos 1 y z igual a 1. Sí, estos ya serían los valores estandarizados que corresponden a 7200 y 10800 respectivamente, solo que ahora ya estamos trabajando propiamente con nuestra distribución estándar. Quiere decir que los valores que necesitamos es esta área, vean, el área que está entre esos dos datos. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer uso de la tabla. Entonces, como ya sabemos que estos dos valores, prácticamente es como que vemos un espejo, ya que de la media hacia la derecha y de la media hacia la izquierda, prácticamente tenemos dos mitades. Quiere decir que este valor de aquí para acá es igual al otro valor de aquí hacia menos 1. Quiere decir que encontrando un valor, vamos a poder encontrar el otro. ¿Sí? Sería el mismo valor. Tomando en cuenta que las áreas, o sea, lo que está bajo la curva, esto va a ser siempre un valor positivo. Nunca vamos a encontrar un valor negativo. O sea, como nos pide menos 1, pero nosotros no vamos a buscar menos 1, sino que vamos a buscar el 1, ¿verdad? Porque por simetría estaríamos encontrando el otro valor. Entonces, normalmente las tablas siempre vienen nada más para una sola cola, es decir, esta parte de la media hacia la derecha o a la izquierda. Hay que tener cuidado porque hay que buscar sobre todo el área sombreada, que es lo que nos está dando realmente la tabla, porque en algunos casos nos da la parte derecha, digamos acá, la cola está justamente esto que está en blanco, y en otras tablas da esto que está acá, de la media hacia la derecha. Entonces hay que tener cuidado porque si nos diera la parte, en este caso que está blanca, tendríamos que restar, como toda esta área es 1, o sea, de aquí para acá es 0.5 y de aquí para acá es 0.5, entonces tendríamos que restar ese 0.5 menos el área encontrada para hallar esto. En este caso vean que coincide lo que andamos buscando con la forma como está el ejercicio, así que no tendríamos que hacer ninguna resta, pero se los digo por si alguna vez encuentran alguna tabla que tiene con la parte derecha y no la parte que está al medio. Muy bien. Como entonces usamos la tabla, simplemente aquí vamos a buscar en las filas y columnas el valor de z determinado. En este caso sería 1.0, para que quede más claro aquí.
es a dos decimales, menos 1.0 y 1.0. Entonces buscamos la parte entera en la fila, en este caso es 1, acá está, ven. Si tuviese algún decimal, entonces aquí vamos buscando, era 1.01, 02, 03 hasta el 09. Como en este caso es 1.00, o sea, dos decimales, nuestra área que andamos buscando es esta, 0.3413, es el valor, entonces, el área bajo la curva de 1. O sea, este es el dato que andamos buscando. Quiere decir entonces que 0.3413 sería esta área hacia la derecha. Como les decía, como hay simetría, entonces por consiguiente también esta área tiene que ser 0.3413. ¿Cómo vamos a escribir entonces nuestra respuesta? Andamos buscando la probabilidad, o sea que sería el área bajo la curva, entre menos 1, el valor de z está entre menos 1 y 1. Entonces eso como se escribe, aquí sería una simple suma, 0.3413. Recuerden, las áreas nunca van a ser negativas, siempre tiene que ser positivo, ¿verdad? Eso nada más lo único que nos indica es que está a la izquierda de la media aritmética y esto nos indica que está a la derecha de la media aritmética. Para este tipo de ejercicios, así es como debemos de entenderlo. Entonces vamos a sumar 0.3413 y eso lo sumamos dos veces, multiplicamos por 2 que sería lo mismo y eso nos da 0.6826. 0.6826, entonces sería el área bajo la curva. Volvamos al ejercicio y veamos qué nos dice. ¿Qué porcentaje de centros de asistencia diaria costarán entre 7.200 y 10.800 al año? Entonces aquí simplemente multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y la respuesta sería 68.26%, estarían entonces entre esos dos valores. De acuerdo a la regla empírica, eso sería más o menos entonces alejado dos desviaciones estándar. Muy bien. Entonces vamos a ver. El siguiente literal nos dice, ya haciendo el primero, creo que el otro lo vamos a hacer mucho más fácil. Vamos a tener que la pregunta es, ¿qué porcentaje de asistencia costarán entre 5.400 y 12.600 al año? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el literal A. Bien, entonces lo primero sería para este ejercicio, para estos ejercicios, estandarizar los valores de Z, que nos va a dar 5.400 menos 9.000 y la desviación estándar que es 1.800. Vamos a verificar. Sí. Entonces ahora vamos a operar con la calculadora. 5.400 menos 9.000 y eso lo vamos a dividir entre 1.800. Eso nos da menos 2. Entonces esto nos da menos 2 porque está a la izquierda de la media. Y Z2 nos va a dar 12.600 menos 9.000. Eso entre 1.800 nos va a dar, veamos, 12.600 menos 9.000 y eso lo dividimos entre 1.800. Acá hay un error, veamos qué pasó. Faltó el enter. El enter, faltó ahí el enter, entonces por eso no nos daba. Aquí nos dice que es 2. Esos valores no necesariamente van a ser siempre iguales. Aquí es pues una casualidad de los dos ejercicios, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Bien, haciendo uso de la misma imagen para poder sombrear es importante también tener claro qué es lo que vamos a calcular. Entonces hay que sombrear para poderlo visualizar de una forma más clara. Entonces tenemos los valores, dice, entre, como están entre este valor y este sería
z, ya los valores estandarizados que corresponden son menos 2 y z igual a 2, que sería entonces entre esos dos valores esta área. ¿Qué vamos a hacer? Buscar la probabilidad por simetría. Entonces tenemos este valor igual que este. En el dado caso que uno de ellos fuera diferente, entonces habría que buscar por separado cada valor de z. Tenemos z igual a 2, ahora tenemos 2, acá está 2.0. Si no tengo acá, entonces sería 0.4772. Vamos a ver. Si es 0.4772, significa que al lado izquierdo también tenemos la misma área. ¿Sí? Entonces vamos a de nuevo encontrar la probabilidad de que ese valor de z esté entre menos 2 y 2, y eso sería 0.4772 más 0.4772. Al hacer la operación multiplicamos por 2, eso nos da 0.9544. O sea, sería un valor bastante grande en cuanto al porcentaje. Y lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje. A veces nos puede pedir como probabilidad o a veces como porcentaje. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando son exámenes en línea, de multiplicar por 100 si es porcentaje. Muy bien, entonces eso nos da 95.44%. Y nuestro último literal vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar la gráfica de una sola vez. Bien, nos dice qué porcentaje de centros de asistencia diaria costarán entre 3.600 y 14.400 al año. Ven que aquí se va ampliando cada vez más el margen hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces lo que tendríamos que esperar acá a lo mejor es, o bueno, tendría que ser más bien un porcentaje mucho más grande, ¿verdad? Porque si ven, estaríamos ampliando los márgenes de los valores de z. Muy bien. Entonces vamos a estandarizar, como hemos hecho en los otros dos literales, sería 3.600 menos 9.000 y le vamos a dividir entre 1.800. Muy bien, entonces sería 3.600 menos 9.000 y eso se va a dividir entre 1.800. Eso nos da menos 3. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ahora encontrar el valor de Z2. Eso es 14.400 menos 9.000 entre 1.800. Esto va a ser igual. Aquí por el tipo de ejercicio podría parecer que va a dar 3, pero vamos a verificarlo. 14.400 menos 9.000 entre 1.800. Y eso da, pues en efecto, 3. Bien, entonces vamos a buscar el área bajo la curva para cada uno de los puntos. Sería z igual a menos 3 y el otro va a ser z igual a 3. Entonces eso nos da, veamos, sería esta área. Buscamos en la tabla. Es 0.4987. Entonces esto nos da 0.4987.
Entonces la probabilidad de z entre menos 3 y 3 es igual a 0.4987 más 0.4987. Eso es igual a, vamos a tener que se multiplica por 2, 0.9974. Eso se multiplica por 100, para dejarlo en porcentaje sería el 99.74% de los datos. Bien, entonces esa es la manera como se calcula el área bajo la curva o los porcentajes en este tipo de problemas ya de aplicación usando la distribución estándar. Pronto estaré haciendo más videos. Si les gustó, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias.